La verdad más peligrosa no siempre se quema, a veces se archiva. No empezó con una espada, ni con un tesoro, ni siquiera con una herejía. Empezó con papeles, con pergaminos, con cartas selladas, con listas de nombres, con informes que alguien escribió deprisa, a la luz de una vela, convencido de que solo serían leídos por unos pocos ojos autorizados. Y, sin embargo, siglos después, seguimos girando alrededor de la misma pregunta, como si fuera una cerradura que nadie ha logrado forzar del todo. ¿Qué escondían realmente los templarios? ¿Y por qué parte de ese legado parece haber sobrevivido bajo capas de silencio, sospecha y miedo? Porque ahí está el detalle, que casi siempre se pierde cuando la historia se cuenta deprisa. La Orden del Temple no fue destruida solo porque tuviera dinero. Dinero tenían otros, poder tenían otros, influencia tenían muchos. Pero no todos fueron perseguidos con esa mezcla tan precisa de urgencia, brutalidad y teatro político. No a todos se les arrancó una confesión bajo tortura, para luego condenarlos públicamente, como si hiciera falta no solo destruir sus cuerpos, sino también infectar su memoria. Eso no parece el castigo común reservado a unos acreedores incómodos. Eso se parece más a una operación de contención. Y cuando una institución de la Edad Media organiza una operación de contención, rara vez está intentando apagar un simple problema financiero. Está intentando impedir que algo circule. Una idea, un símbolo, una práctica, un documento, una forma distinta de entender el mundo. Piensa en esto un instante. Los templarios nacen oficialmente en el siglo XII como una milicia religiosa destinada a proteger peregrinos en Tierra Santa. Esa es la versión resumida, la que cabe en una línea de manual escolar. Pero en muy poco tiempo dejaron de ser una cofradía de guerreros piadosos y se convirtieron en una red transnacional con fortalezas, rutas marítimas, tierras, privilegios papales, sistemas de crédito, depósitos, préstamos, archivos propios y una autonomía que, para cualquier monarca ambicioso, era irritante en el mejor de los casos y amenazante en el peor. No respondían a reyes locales, respondían directamente al Papa, tenían exenciones fiscales, movían información entre Oriente y Occidente, custodiaban bienes, reliquias, correspondencia y secretos de personas poderosas. Dicho de otro modo, eran monjes, sí, pero monjes con llaves, y a veces la llave vale más que el cofre. La pregunta entonces deja de ser, ¿eran ricos? Y pasa a ser, ¿qué veían, qué sabían y qué conservaban? Porque una orden instalada durante años en el antiguo espacio del Templo de Salomón, en Jerusalén, rodeada de tradiciones judías, musulmanas y cristianas, en pleno cruce de lenguas, manuscritos y ruinas sagradas, no podía limitarse a blandir espadas y administrar propiedades. No en aquel mundo, no en un siglo en el que el conocimiento circulaba escondido en bibliotecas monásticas, cortes islámicas, escuelas de traducción y círculos esotéricos. No cuando un solo texto podía cambiar un mapa mental entero. Y ahí entra en escena el primer gran vértigo de esta historia. La posibilidad de que los templarios no solo protegieran caminos, sino también fragmentos de conocimiento antiguo que no encajaban cómodamente en la doctrina oficial. No hace falta caer de cabeza en fantasías para admitir que el contexto lo permite. Durante las cruzadas, Europa Latina entró en contacto intenso con tradiciones intelectuales del mundo islámico y bizantino. Matemáticas, astronomía, medicina, filosofía aristotélica, tratados herméticos, comentarios neoplatónicos, textos judíos y árabes de enorme sofisticación. Mucho de lo que luego alimentó el despertar intelectual de Occidente no surgió de la nada, volvió a entrar por esas grietas de contacto. Y los templarios estaban ahí, colocados exactamente en una posición privilegiada para observar, oír, adquirir,
copiar o recibir cosas que en Occidente todavía eran raras o directamente desconocidas. Ahora imagina la escena. Un caballero del temple no es solo un combatiente, es parte de una estructura que puede escoltar cargamentos, custodiar edificios, negociar con autoridades locales, financiar expediciones, mantener correspondencia cifrada y operar donde un noble europeo común jamás pondría un pie. Si en ese contexto aparece un manuscrito extraño, una tradición oral persistente, una cámara subterránea olvidada, una colección de comentarios prohibidos o una cadena de textos que conectan el judaísmo místico, ciertos evangelios no canónicos y saberes orientales, ¿quién tendría más posibilidades de ponerles la mano encima? Exacto. Por eso, la leyenda de las excavaciones templarias bajo el monte del templo nunca ha dejado de obsesionar. ¿Hay pruebas definitivas de que descubrieran el Arca de la Alianza, el Santo Grial o documentos explosivos? No, sería deshonesto decirlo, pero sí hay suficientes razones históricas para que la sospecha sobreviva. Los templarios tuvieron su cuartel general en una zona cargada de simbolismo y estratificación arqueológica. En Jerusalén no se pisaba una piedra sin rozar 3 historias a la vez, y aunque las fuentes directas son limitadas, la persistencia del vínculo entre la orden y una búsqueda subterránea no nació por accidente. Nació porque, incluso para sus contemporáneos, había algo en ellos que no terminaba de parecer transparente. Y cuando una organización medieval deja de parecer transparente, todos empiezan a llenar los huecos con imaginación. Pero a veces esa imaginación crece alrededor de un hecho real, del mismo modo en que la humedad delata una tubería escondida. Lo interesante no es solo lo que pudieron encontrar en Jerusalén, sino lo que hicieron después con ello. Porque si hallaron algo importante, el verdadero misterio no sería el descubrimiento, sino el archivo. ¿Dónde se registró? ¿Quién lo leyó? ¿A qué manos pasó? ¿Se copió? ¿Se cifró? ¿Se ocultó bajo lenguaje litúrgico o administrativo? Un objeto puede perderse. Un texto puede dormir siglos. Y los templarios escribían. Esa parte es crucial. Una orden con presencia continental, patrimonio enorme y procedimientos internos complejos no podía operar sin una cultura documental muy seria. Tenían actas, inventarios, correspondencia, fórmulas jurídicas, registros económicos. Los monasterios y las órdenes militares vivían sobre papel, pergamino y sello. Así que, incluso si el hallazgo más espectacular nunca existió, la posibilidad de que su archivo contuviera materiales delicados, heterodoxos o estratégicos es completamente razonable. Ahora bien, si eso era así, entonces el proceso de su caída adquiere otro color. En el año 1307, el rey Felipe IV de Francia decidió actuar. Debía enormes sumas, quería control, desconfiaba de cualquier poder que no pudiera doblar, y la Orden del Temple, con su riqueza, su independencia y su protección pontificia, era una presa demasiado valiosa. El viernes 13 de octubre se ejecutaron arrestos masivos. Las acusaciones fueron conocidas y escandalosas: renegar de Cristo, escupir sobre la cruz, adorar una cabeza misteriosa, practicar besos rituales obscenos, mantener ceremonias secretas, una mezcla de sacrilegio, desviación y amenaza moral, perfecta para horrorizar a la opinión religiosa del momento. Pero hay algo que resulta casi demasiado conveniente. Cuando el poder quiere liquidar a alguien, rara vez inventa una mentira totalmente al azar. Normalmente exagera, deforma o instrumentaliza elementos reales, aunque estén descontextualizados. Esa es la jugada eficaz. Si tantas confesiones, arrancadas bajo tortura, mencionaban rituales extraños, imágenes ambiguas o figuras misteriosas, cabe preguntarse si detrás de la caricatura había alguna práctica interna mal comprendida, alguna devoción no convencional, algún lenguaje simbólico reservado a iniciados. No necesariamente un culto demoníaco. A veces basta con una forma de conocimiento reservada para que, al pasar por el filtro de la tortura,
se convierta en monstruo. Y aquí aparece el nombre que enciende todas las alarmas: Baphomet. ¿Qué era exactamente? Baphomet sigue siendo una de las grandes discusiones. Para unos, una invención judicial. Para otros, una deformación de palabras orientales. Para otros más, la pista de un símbolo esotérico vinculado a sabiduría oculta, gnosis o una figura de mediación entre mundos. Mucho después, el ocultismo moderno lo recicló hasta volverlo casi irreconocible. Pero en el contexto templario, lo más intrigante no es la imagen popular posterior, sino el hecho de que los acusadores insistieran tanto en la existencia de algo que los caballeros veneraban o consultaban en secreto. Si era una calumnia pura, fue una calumnia extraordinariamente específica. Si no lo era del todo, entonces la pregunta es aún más incómoda. ¿Qué objeto, imagen, reliquia o concepto circulaba dentro de la orden para provocar semejante obsesión? Imagina que no era un ídolo en el sentido vulgar. Imagina que era un receptáculo, un busto relicario, un contenedor de textos diminutos, una pieza oriental reinterpretada, una cabeza parlante en el sentido medieval, es decir, un artefacto oracular, algo asociado a respuesta, profecía o conocimiento. Suena extravagante para nosotros, pero el mundo medieval convivía con reliquias, amuletos, señales celestes, voces de santos, demonios y objetos cargados de poder simbólico, con una naturalidad que hoy cuesta reconstruir sin sonreír. Y, sin embargo, ellos organizaban su vida entera alrededor de esa arquitectura invisible. Por eso, reducir todo a «los templarios eran banqueros y el rey quería su dinero» se queda corto. Sí, el dinero importa. Claro que importa. Pero el tipo de acusaciones, la escala de la operación y el empeño posterior en controlar el relato sugieren algo más denso. Sugieren miedo a lo que podía quedar vivo después de la disolución. El prestigio de la orden, sus redes de lealtad y quizá una herencia documental incómoda. Porque aquí viene el punto clave. Cuando una orden es disuelta, sus bienes no se evaporan, se confiscan, se reparten, se inventarían. Y entre los bienes no solo hay tierras, cálices y caballos, también hay cajas, arcas, libros, cartularios, correspondencia interna, copias de procesos, registros litúrgicos, listas de depósitos, material traído de ultramar, es decir, archivo. Parte de ese archivo se perdió, sí. Parte fue destruida, dispersada o absorbida por otras manos. Pero no todo. Sabemos que existen documentos del proceso templario conservados en diversos fondos europeos. Sabemos también que el papado intervino directamente en la investigación, y sabemos que siglos después salieron a la luz piezas tan delicadas como el pergamino de Chinon, que mostró que altos dignatarios templarios habían recibido una especie de absolución pontificia en relación con las acusaciones de herejía. Eso cambia mucho, porque revela una grieta enorme entre la escenografía pública y la gestión interna del caso. Dicho sin maquillaje, mientras hacia afuera la orden era triturada, dentro de la maquinaria eclesiástica, el asunto era menos simple de lo que se dijo. ¿Y qué implica eso? Implica que el archivo importa más que nunca. Porque si el juicio público no coincide del todo con las conclusiones privadas, entonces los documentos completos pueden contener una historia muy distinta. Tal vez no una historia inocente, pero sí una historia más compleja, y por eso más peligrosa. Aquí es donde algunos investigadores empiezan a sospechar que los llamados archivos templarios no son solo los papeles producidos por la orden, sino también los papeles producidos sobre ella. Es decir, confesiones, informes inquisitoriales, correspondencia entre el rey y el papa, inventarios de bienes incautados, notas marginales de teólogos, evaluaciones reservadas de objetos o libros encontrados en encomiendas. Y si alguno de esos elementos tocaba conocimientos no ortodoxos, reliquias difíciles de clasificar
o textos de procedencia explosiva, lo lógico no era publicarlo. Lo lógico era enterrarlo administrativamente. Y no hay entierro más eficaz que el eclesiástico. No hace falta una bóveda con trampas. Basta con una clasificación correcta, acceso restringido y el hábito de esperar. La Iglesia, cuando quiere, sabe pensar en siglos. Un rey necesita sofocar un problema este año. Un archivo pontificio puede dormir 500. Pero hablemos de qué clase de materiales podrían haber resultado tan incómodos. Aquí conviene ser rigurosos y audaces a la vez. Rigurosos, para no vender humo. Audaces, para no perder el olor de la pólvora histórica. Primero, textos de cristianismo primitivo no alineados con la ortodoxia latina. Evangelios, comentarios, himnos o tratados que presentaran a Jesús, a los apóstoles o al acto de salvación de forma distinta a la doctrina consolidada. En Oriente circulaban tradiciones que en Occidente habían sido condenadas o simplemente olvidadas. Un grupo con acceso privilegiado podía topar con versiones que enfatizaran conocimiento interior, mediaciones angélicas distintas, lecturas simbólicas del templo, de la cruz o de la resurrección. Eso no destruiría automáticamente la fe, pero sí debilitaría la pretensión de monopolio interpretativo. Segundo, materiales judíos esotéricos o proto-cabalísticos. El Temple de Salomón no era un símbolo cualquiera. Era el centro de un imaginario de sabiduría, proporción, presencia divina y arquitectura sagrada. Si los templarios contactaron con tradiciones que veían el templo como un mapa cósmico, una máquina simbólica del universo o un punto de intersección entre cielo y tierra, es fácil entender por qué eso pudo fascinarles. Y también por qué podía volverse problemático si empezaba a mezclarse con su espiritualidad militar. Tercero, conocimientos árabes o helenísticos sobre astronomía, alquimia, numerología sacra y estructuras del cosmos. De nuevo, no hace falta imaginar rayos mágicos saliendo de un libro. Basta con comprender que en la Edad Media el conocimiento del orden del mundo era inseparable de la teología. Cambia el mapa del cosmos y tambaleas la interpretación de la historia sagrada. Cuarto, reliquias u objetos interpretados como instrumentos de revelación. Aquí entramos en terreno resbaladizo, pero es justo ahí donde la historia se vuelve hipnótica. Si dentro del archivo templario hubo piezas asociadas a visiones, respuestas oraculares o ritos de consulta, bastaría con que 2 o 3 testimonios internos las mencionaran para convertirlas en un problema mayúsculo. No porque funcionaran de verdad, necesariamente, sino porque la propia creencia en ellas cambiaba la naturaleza de la orden. Ya no serían solo guardianes, serían intermediarios de algo. Y eso, para un rey y para una iglesia que reclaman autoridad suprema, es intolerable. Ahora imagina el momento posterior a la caída. Oficiales entran en las casas templarias, abren cofres, encuentran material rutinario, sí, cuentas, escrituras, vajilla, capas, armas, pero también encuentran cosas que no saben clasificar bien. Códices en lenguas extrañas, diagramas, reliquias sin identificación segura, cuadernos con símbolos, cartas de Oriente, comentarios que un notario común no entiende. ¿Qué hace el poder con eso? No lo deja circular. Lo deriva hacia manos expertas, teólogos, inquisidores, secretarios pontificios, hombres entrenados, precisamente, para determinar qué debe ser conservado, qué debe ser corregido y qué debe ser enterrado sin ruido. Y aquí el relato da un pequeño giro escalofriante. Tal vez lo que escondían realmente los archivos templarios no era una sola gran verdad, como en las novelas, sino algo más inquietante, una constelación de verdades pequeñas que juntas dibujaban una imagen distinta del mundo. Una imagen donde el cristianismo medieval no estaba solo, ni limpio, ni aislado, sino tejido con hilos judíos, islámicos, gnósticos, herméticos y políticos.
una imagen en la que la Orden del Temple actuaba como bisagra entre tradiciones, y una bisagra así no se destruye sin preguntar primero qué puertas conectaba. Tal vez por eso su final huele menos a juicio y más a incautación. Tal vez por eso, cada vez que un documento templario emerge tarde, fragmentado, rodeado de cautelas. Tal vez por eso el silencio nunca ha sido completo, pero sí suficiente. Y si eso ya es perturbador, espera, porque lo más extraño no es lo que pudieron encontrar en Jerusalén, ni lo que confesaron en Francia, ni lo que se selló en Roma. Lo más extraño es que algunas pistas sugieren que, antes de ser destruidos, los templarios ya sabían que alguien iba a venir por sus archivos. Y esa sospecha no nace de una fantasía moderna, sino de un detalle incómodo. En varios lugares de Europa aparecieron señales de evacuación, de desaparición calculada, de manos que actuaron con demasiada rapidez como para pensar que todo fue improvisado. Cuando el golpe cayó sobre la orden, no todos los tesoros estaban donde se suponía que debían estar. No todos los registros aparecieron. No todas las casas fueron sorprendidas con la misma eficacia. Y, sobre todo, no todos los silencios parecen casuales. La imagen popular dice que el rey francés cerró el puño y atrapó a la bestia entera de una sola vez. Suena bien, pero la realidad medieval era más torpe y más porosa. Una orden internacional no se apaga como una vela. Tenía nodos, rutas, aliados, criados, escribanos, marinos, confesores, mensajeros, patronos locales. El arresto masivo de Francia fue demoledor, sí, pero la red del Temple se extendía mucho más allá del alcance inmediato de Felipe IV. Y eso abre una posibilidad que a muchos historiadores les parece prudente y a muchos narradores les parece deliciosa, que parte de lo más sensible no cayó en manos del rey, porque fue retirado antes. Piénsalo desde una lógica casi administrativa. Si tú diriges una institución inmensa y notas que el poder político empieza a acercarte, lo primero que proteges no siempre es el oro. El oro pesa, se rastrea, se cuenta. Lo verdaderamente peligroso cabe en una caja pequeña, un cartulario, un conjunto de cartas, un relicario, un paquete de pergaminos, un cuaderno de claves, un listado de deudores, un testimonio que no debe llegar a manos hostiles. Eso se mueve rápido. Eso viaja de noche. Eso desaparece mejor que un baúl lleno de monedas. Y aquí aparece una de las escenas más persistentes del imaginario templario: la huida por mar. La Rochelle, en la costa atlántica francesa, se ha convertido casi en un personaje dentro de esta historia. La tradición insiste en que desde allí pudieron partir naves templarias poco antes o durante la tormenta de la persecución. La prueba absoluta no existe, sería demasiado cómodo, pero la relación del Temple con puertos, rutas marítimas y operaciones logísticas es real. No eran una orden encerrada en castillos románticos esperando la luna llena. Administraban movimientos a gran escala, transportaban personas, bienes, mensajes. Una red así sabía usar el mar como usan hoy ciertos sistemas el cable invisible, como vía de escape y de continuidad. La hipótesis de una evacuación parcial hacia territorios más seguros no resulta absurda. Y cuando se habla de territorios más seguros, suelen aparecer tres nombres con insistencia: la península ibérica, Escocia y, en menor medida, ciertos espacios del Mediterráneo oriental donde las lealtades eran más complejas y la vigilancia menos uniforme. En la península ibérica, la caída del Temple tuvo consecuencias diferentes según el reino. No todo se ejecutó con el mismo frenesí que en Francia. Hubo investigaciones, sí, y presión papal, por supuesto, pero también resistencias, adaptaciones y, en algunos casos, la integración de bienes y hombres en otras órdenes. En Portugal, por ejemplo, la herencia templaria no se evaporó. Fue en buena medida absorbida por la Orden de Cristo, creada con aprobación pontificia en el siglo XIV.
Esto importa mucho, porque si una estructura sucesora heredó propiedades, hombres, prácticas administrativas y quizá parte del archivo, entonces el fin del temple no fue un fin limpio, fue una metamorfosis. Y una metamorfosis siempre complica el trabajo de quien busca una tumba definitiva. Lo mismo ocurre con la tentadora historia escocesa. La leyenda cuenta que algunos templarios escaparon allí y encontraron refugio en un reino menos dispuesto a obedecer de inmediato las exigencias papales y francesas. De ahí nacen siglos de conexiones románticas con Rosslyn, la masonería, los linajes ocultos y toda una constelación de relatos donde los caballeros derrotados se convierten en guardianes subterráneos de una tradición secreta. Aquí hay que respirar hondo. Mucho de eso pertenece más al terreno del mito posterior que a la documentación sólida. Pero, incluso descontando la exageración, la idea central conserva fuerza. La dispersión de la orden creó espacios donde hombres, símbolos y quizá documentos pudieron sobrevivir mezclándose con otras corrientes. Y ahí es exactamente donde un archivo se vuelve más difícil de seguir. Mientras una institución existe formalmente, sus documentos pueden llevar sellos, fórmulas, títulos claros. Cuando la institución muere y sus restos se dispersan, el archivo se vuelve fantasma. Un volumen templario puede acabar en una biblioteca monástica sin etiqueta llamativa. Un inventario puede copiarse dentro de otro cartulario. Una carta puede quedar cosida en el fondo de un legajo episcopal. Un objeto puede cambiar de nombre y de contexto. Lo más sensible rara vez sigue presentándose al mundo con el cartel original. Eso nos lleva a una pregunta incómoda. Cuando hablamos hoy de archivos templarios, ¿estamos buscando en el lugar correcto? Tal vez no haya que imaginar una cámara intacta, una bóveda perfecta con cruces rojas y antorchas apagadas. Tal vez el verdadero archivo esté disperso, desmembrado, reescrito, camuflado entre fondos eclesiásticos, nobiliarios y notariales de media Europa. Tal vez se parezca menos a un tesoro enterrado y más a una herida documental. Fragmentos aquí, referencias allá, una ausencia rara en un inventario, una nota marginal en un proceso, una coincidencia simbólica que no encaja del todo con la explicación oficial. Y ahí entra en juego algo que obsesiona a los buenos investigadores: el valor de lo que falta. Porque un archivo no habla solo por lo que contiene, también habla por los vacíos que presenta. Si una encomienda importante conserva cuentas de ganado, gastos de cocina y reparaciones del techo, pero no aparecen determinados registros de circulación o correspondencia en un momento crítico, eso no prueba una conspiración, desde luego, pero obliga a preguntar. Si ciertos objetos mencionados en testimonios desaparecen luego del inventario final, hay que preguntar. Si procesos enteros muestran una extraña uniformidad verbal, como si muchas bocas hubieran sido obligadas a repetir una partitura judicial, también hay que preguntar. Y cuanto más se pregunta, más inquietante se vuelve la figura de Jacques de Molay, el último gran maestre. Durante años, su imagen fue la del hombre derrotado, el símbolo del final, el anciano arrastrado al cadalso por la maquinaria de Felipe IV. Pero mirar a de Molay solo como víctima es perder una parte esencial del drama. Era el jefe de una orden experimentada, acostumbrada a negociar con reyes, papas y peligros. No era ingenuo. Si notó que el clima político se volvía letal, pudo intentar proteger algo. No necesariamente mediante un gran plan cinematográfico, sino mediante decisiones muy humanas y muy concretas. ¿Qué destruir? ¿Qué esconder? ¿Qué confiar a quién? ¿Qué no poner por escrito? ¿Qué trasladar discretamente? ¿Qué negar bajo cualquier circunstancia? Hay un momento especialmente revelador en toda esta historia: la oscilación de las confesiones templarias. Bajo tortura, algunos admitieron horrores. Cuando la presión disminuía, varios se retractaban.
Después, con nueva amenaza, volvían a ceder. Esa coreografía del miedo demuestra brutalidad judicial, sí, pero también otra cosa, que existían límites de resistencia. Cosas que podían decirse para sobrevivir unas horas. Cosas que no podían decirse. El silencio selectivo no demuestra por sí mismo la existencia de un secreto trascendental, pero sí sugiere que, en medio del derrumbe, quedaban zonas que algunos preferían proteger, aunque eso los acercara a la muerte. Y aquí aparece un detalle que suele perderse entre el humo de la leyenda: la función del juramento. Las órdenes religiosas y militares medievales vivían atravesadas por juramentos, fórmulas de obediencia, disciplinas internas y grados de acceso a cierta información. No hace falta fantasear con conspiraciones modernas para asumir que no todos dentro del temple sabían lo mismo. Una estructura internacional, con asuntos financieros, políticos, litúrgicos y estratégicos, operaba por niveles. Había iniciaciones, sí. Había lenguaje interno. Había prácticas reservadas. Eso es normal. Ahora imagina que entre esas capas también existiera un nivel documental. Ciertos materiales accesibles solo para mandos muy concretos. Si el golpe vino desde fuera, es perfectamente posible que muchos templarios de base no supieran nada del material más delicado, y eso explicaría por qué en los procesos aparecen confesiones confusas, contradictorias, nebulosas. A veces el interrogado no miente, simplemente está describiendo sombras de algo que nunca vio entero, lo cual vuelve más perturbadora una posibilidad. Tal vez los verdaderos custodios del secreto no eran los grandes guerreros, sino los hombres del escritorio, los tesoreros, los preceptores, los escribanos de confianza, los hermanos capaces de traducir, copiar y clasificar. Porque una espada impresiona, pero un archivo gobierna. Un ejército puede perder una batalla, un documento puede ganar un siglo. Ahora bien, ¿qué clase de documento sería tan peligroso como para merecer una extracción previa, un silencio tan obstinado o un entierro burocrático? Aquí las hipótesis se multiplican, y conviene separarlas con paciencia. Está, en primer lugar, la hipótesis política. Según esta línea, el archivo templario podía contener pruebas comprometedoras sobre deudas, pactos, préstamos y dependencia de grandes coronas respecto a la orden. Eso no suena tan místico, pero sería explosivo. Imagínate registros precisos de endeudamiento de la monarquía francesa, notas privadas sobre negociaciones con altos prelados, correspondencia donde quedara claro que ciertas acusaciones eran pretextos oportunistas. Un conjunto así no solo dañaría la imagen del rey, también mostraría que el juicio había sido una operación de expolio disfrazada de cruzada moral. En términos medievales, eso era dinamita. Está, en segundo lugar, la hipótesis doctrinal. Aquí entran los textos o testimonios capaces de mostrar que ciertos altos templarios habían incorporado ideas ajenas a la ortodoxia establecida. No necesariamente una religión alternativa completa, pero quizá una síntesis peligrosa, cristianismo caballeresco teñido de simbolismo del templo, ecos de misticismo oriental, especulación sobre nombres sagrados, arquitecturas cósmicas o mediaciones angélicas. Algo suficientemente sofisticado para fascinar a unos pocos y suficientemente raro para escandalizar a muchos. Si esos materiales existieron, no habría interés en hacerlos circular. Habría interés en diagnosticarlos, neutralizarlos y, si era posible, absorber lo útil sin admitir jamás su procedencia. Está, en tercer lugar, la hipótesis genealógica o dinástica. Esta es la que más alimenta novelas, porque conecta a los templarios con linajes secretos, herencias sagradas y legitimidades alternativas. Aquí hay que ir con mucho cuidado. Las afirmaciones espectaculares suelen tener base débil, pero el mundo medieval sí valoraba enormemente los documentos genealógicos, las reliquias de legitimidad,
las pruebas de continuidad y las asociaciones entre sangre, poder y sacralidad. Si el temple custodió papeles relacionados con casas nobles, derechos, depósitos testamentarios o reclamaciones sensibles, ese tipo de archivo podía ser muy peligroso aunque no tuviera nada sobrenatural. Bastaría con que alterara equilibrios de poder. Y luego está la hipótesis más oscura y más seductora, la de los textos de revelación. No textos que destruyan el cristianismo de un golpe, como sueñan algunos, sino textos que desplazan el centro. Comentarios, evangelios secundarios, tradiciones del desierto, escritos sapienciales o diagramas simbólicos que sugieran que la experiencia de lo sagrado no pasa exclusivamente por la estructura visible de la Iglesia. En un mundo donde la autoridad espiritual es también autoridad política, eso es peligrosísimo, porque una institución puede tolerar cierta mística mientras la controla. Lo que no tolera es una mística archivada fuera de su monopolio. Y sin embargo, aquí aparece una ironía fascinante. La propia Iglesia medieval fue una gran archivista del peligro. Conservó herejías para condenarlas, copió textos incómodos para refutarlos, guardó procesos contra disidentes con una minuciosidad extraordinaria. Es decir, el poder destruía cuerpos, pero a menudo preservaba papel. No por generosidad intelectual, sino porque necesitaba administrar la memoria del error. Gracias a eso, hoy conocemos mucho de lo que se quiso reprimir. Entonces, surge una sospecha casi perversa. ¿Y si parte de lo más sensible del legado templario sobrevivió precisamente porque fue confiscado por quienes querían neutralizarlo? En ese caso, los llamados archivos templarios no habrían desaparecido del todo. Habrían cambiado de jaula. Y cuando un documento cambia de jaula, cambia también de significado. Lo que para la orden pudo ser un texto de uso interno, de estudio o de veneración, para un inquisidor podía convertirse en pieza de evidencia, para un archivero pontificio en material reservado, para un teólogo en anomalía doctrinal, para un rey en amenaza. El mismo folio, 4 lecturas, 4 destinos, 4 capas de silencio. Aquí conviene recordar el caso del pergamino de Chinon, porque su existencia es casi una pequeña bofetada para los relatos simples. Durante mucho tiempo, la imagen dominante fue la de unos templarios condenados como herejes sin matices, pero ese documento mostró que el Papa Clemente V, al menos en cierto momento del proceso, no los trató exactamente como monstruos irredimibles. Hubo absolución sacramental para los dirigentes, hubo matiz, hubo complejidad. Y si un documento así pudo quedar oscurecido durante siglos en la memoria pública, imagina cuántos otros matices podrían seguir enterrados entre legajos polvorientos, mal catalogados o simplemente ignorados porque no encajan con el mito rentable. Porque también hay que decir algo incómodo sobre nosotros. Nos encanta la versión extrema. O queremos un temple completamente inocente, destruido por codicia. O queremos una secta tenebrosa que custodiaba el secreto definitivo del universo. Pero la historia rara vez nos concede monstruos tan limpios. Lo más probable, y precisamente por eso lo más interesante, es una mezcla. Una orden poderosísima, profundamente cristiana, y al mismo tiempo expuesta a contactos culturales extraordinarios. Una institución con verdadera piedad y verdadera ambición. Hombres capaces de fe sincera y de prácticas internas ambiguas. Custodios de riqueza material y quizá también de materiales intelectuales o simbólicos que no encajaban del todo en las casillas cómodas del poder. Eso no destruye la fascinación, la afila, porque una herejía total sería fácil de condenar. Una inocencia total sería fácil de reivindicar. Lo inquietante es la zona gris, el lugar donde una orden puede haber rozado conocimientos, símbolos o reliquias que la transformaron lentamente sin convertirla todavía en otra cosa.
el lugar donde un grupo militar religioso empieza a verse a sí mismo no solo como servidor de la iglesia, sino como guardián de algo más antiguo, más profundo o más esencial que la propia superficie institucional. Ahí nace el conflicto de verdad. Y si ese conflicto existió, aunque fuera en un círculo reducido, entonces el archivo importaba tanto como el oro, tal vez más. Imagina el último invierno antes del golpe. Cartas que no se copian, cofres que se mueven sin dejar asiento claro. Un hermano enviado a una encomienda lejana con instrucciones verbales. Un pequeño paquete sellado confiado a un prior o a un noble aliado. Un escribano que quema parte de un registro y preserva otra parte. No hace falta mucho para alterar el mapa documental de una época. A veces basta un caballo, una noche sin luna y el miedo correcto. Y quizá eso fue exactamente lo que ocurrió. Quizá por eso las leyendas sobre archivos templarios reaparecen siempre cerca de puertos, criptas, bibliotecas antiguas y capillas reconstruidas. Quizá por eso las historias sobre cofres sellados, cabezas relicario, mapas cifrados o manuscritos escondidos no mueren del todo, aunque una y otra vez se mezclen con exageraciones, fraudes y novelas, porque debajo de toda exageración suele haber un nervio verdadero, un presentimiento compartido, la intuición de que la orden no cayó vacía, la intuición de que alguien alcanzó a salvar algo, y si alguien salvó algo, la siguiente pregunta es peor que la anterior. No es qué escondían, sino quién lo heredó, porque en el momento en que el temple fue desmantelado, sus restos no se convirtieron en ceniza abstracta, cayeron en manos concretas, órdenes sucesoras, monarquías, obispados, linajes, archivos pontificios, y entre esos herederos hay uno especialmente inquietante, no porque lo explique todo, sino porque tenía la capacidad de esperar en silencio durante siglos. Roma. Y Roma, cuando calla, no siempre niega, a veces simplemente clasifica. Esa es una de las ideas más inquietantes de toda esta historia. No porque convierta automáticamente al Vaticano en una bóveda de verdades explosivas, como si cada pasillo escondiera un apocalipsis encuadernado, sino porque recuerda algo mucho más sobrio y precisamente por eso más perturbador. Si una institución lleva siglos recibiendo procesos judiciales, informes reservados, correspondencia diplomática, denuncias, inventarios de bienes confiscados y documentos doctrinalmente sensibles, entonces posee no solo papeles, sino capas de memoria. Y dentro de esas capas, los templarios ocupan un lugar demasiado grande como para haber dejado una huella pequeña. Hay una confusión frecuente que conviene despejar. Cuando mucha gente imagina los archivos secretos del papado, piensa en una especie de cueva ceremonial donde todo lo prohibido duerme intacto, como si los manuscritos esperaran a ser encontrados con música tenebrosa de fondo. La realidad archivística es menos teatral y mucho más poderosa. Un archivo importante no oculta solo por cerrar una puerta. Oculta porque desordena a quien lo busca. Lo sumerge en miles de legajos, cambios de clasificación, fondos cruzados, catálogos antiguos, latín administrativo, fórmulas legales, referencias internas que solo entienden los especialistas. El secreto perfecto no siempre se esconde, a veces se vuelve casi ilegible. Y eso importa enormemente para el caso templario, porque si una parte sustancial de los materiales sobre la orden fue absorbida por la maquinaria pontificia, entonces no hay que imaginar un archivo templario como una colección compacta con una etiqueta roja. Es mucho más probable que exista disuelto en procesos, copias notariales, correspondencia curial, actas de comisiones, registros de absoluciones, informes de inquisidores, inventarios de encomiendas y expedientes sobre la transferencia de bienes a otras órdenes. Un rompecabezas, no un cofre. Ahora bien, ¿significa eso que en Roma duerme el secreto definitivo del temple? No necesariamente.
Y aquí es importante no empujar la narración hacia donde la historia no quiere ir. Puede que no exista una sola revelación total. Puede que no haya un documento que diga, de forma limpia y cinematográfica, esto fue lo que descubrieron bajo el templo de Salomón, y por eso fueron destruidos. La historia casi nunca es tan amable con nuestras ganas de clímax. Pero que no exista una bomba única no significa que no existan materiales capaces de cambiar el enfoque completo del caso. De hecho, a veces un detalle aparentemente menor altera más que una gran proclamación. Un ejemplo lo tenemos en cómo los procesos medievales funcionaban realmente. El interrogatorio no era una búsqueda pura de verdad, era también una tecnología de confirmación. El poder formula una hipótesis, presiona para que esa hipótesis adquiera cuerpo verbal, y luego usa esa verbalización para legitimar decisiones ya encaminadas. Eso no significa que todo sea falso. Significa que la verdad llega deformada por el embudo judicial. Y cuanto más importante es una institución investigada, más capas de deformación genera el procedimiento. En el caso templario, eso implica que la imagen pública de la orden fue construida a partir de testimonios atravesados por miedo, intereses políticos y categorías teológicas muy concretas. Un inquisidor no escucha como escucha a un antropólogo. Escucha buscando signos de error doctrinal. Traduce gestos ambiguos al lenguaje herético. Ordena lo raro dentro de casillas previamente disponibles. Idolatría, blasfemia, superstición, sodomía ritual, culto demoníaco. Si un iniciado hablaba de una ceremonia simbólica, el sistema podía reinterpretarla como perversión. Si describía un objeto enigmático, podía convertirse en ídolo. Si mencionaba una fórmula de prueba interna, podía sonar a renuncia sacrílega. El resultado final no es una mentira pura, sino una transcripción hostil del misterio. Y ese mecanismo es crucial, porque cambia la manera de leer el archivo. Ya no buscamos solo lo que hicieron los templarios, sino también cómo fueron traducidos por quienes querían neutralizarlos. Eso vuelve extremadamente interesante la idea de los documentos paralelos. No solo las confesiones oficiales, sino borradores, cartas privadas, instrucciones internas, observaciones marginales, discrepancias entre jueces, dudas entre clérigos, informes papales menos histéricos que los franceses. Allí suele esconderse la verdadera temperatura del caso. Y cuando esa temperatura baja, la escena deja de parecer un combate entre la pureza y la herejía. Empieza a aparecer otra cosa, una lucha por el control de una red poderosa y de su legado material, simbólico y documental. Pero detengámonos un momento en algo más concreto. ¿Qué tenía de especial la cultura documental templaria? Muchísimo, y no siempre se aprecia. Los templarios no eran un grupo de guerreros medio analfabetos galopando entre rezos y emboscadas. Como otras grandes órdenes medievales, dependían de la escritura para existir a gran escala. Cualquier institución que administra propiedades en varios reinos, recauda rentas, presta dinero, custodia depósitos y reporta a una autoridad superior necesita una infraestructura documental robusta. Eso implica formularios, cartularios, sellos, registros de ingreso, inventarios de casas, cuentas, correspondencia diplomática, textos normativos, copias de privilegios y, probablemente, circuitos de archivo interno bastante refinados. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando una organización tan acostumbrada a escribir entra en una zona de contacto cultural intenso, no se limita a ver cosas, las registra, tal vez de forma fragmentaria, tal vez mediante traducciones, tal vez en notas privadas o resúmenes internos, pero las registra, y un hallazgo registrado se vuelve mucho más peligroso que un rumor escuchado al paso. Pensemos en Jerusalén otra vez. No la Jerusalén de postal, sino la ciudad material, rota, excavada, disputada, repleta de capas, subterráneos,
memoria bíblica, tradiciones rabínicas, interpretaciones cristianas, custodias islámicas y restos de antigüedad reutilizados una y otra vez. Cualquier estancia prolongada allí producía dos cosas al mismo tiempo: fascinación espiritual y confusión documental. Todo estaba cargado de significado, pero no siempre resultaba claro qué pertenecía a qué época, a qué tradición o a qué lectura. En un lugar así, la tentación de recolectar, comparar, copiar y reinterpretar era casi inevitable. Y si los templarios hicieron eso, aunque fuese de forma parcial, entonces su archivo no sería solo administrativo, también sería un laboratorio de interpretación. Eso abre la puerta a una idea que suele asustar a los historiadores prudentes y entusiasmar a los narradores peligrosos: que ciertos sectores del temple empezaran a desarrollar una visión del cristianismo atravesada por simbolismos del templo, geometrías sagradas, nociones de custodia del umbral y una comprensión menos lineal del tiempo sagrado. No estoy diciendo que fundaran una religión secreta alternativa. Eso sería exagerar sin base. Estoy diciendo algo más sutil: que el contacto prolongado con Tierra Santa pudo alterar su imaginario espiritual de maneras que, vistas desde París o desde una corte ansiosa por controlarlos, resultaban extrañas, ambiguas y sospechosas. Imagínalo así: un grupo nace para proteger peregrinos y termina viviendo años sobre ruinas asociadas al Templo de Salomón, oyendo relatos locales, entrando en contacto con cristianos orientales, judíos, musulmanes, traductores, eruditos y custodios de tradiciones antiguas. A la vez, gestiona riqueza, poder militar y una autonomía casi insultante. ¿De verdad pensamos que una mezcla así no iba a producir ninguna mutación interior? Las instituciones cambian por ósmosis. Absorben símbolos incluso cuando creen estar defendiéndose de ellos. Y aquí es donde regresa la obsesión con la cabeza adorada, el famoso Baphomet, bajo una luz distinta. Tal vez no era una divinidad rival. Tal vez era el residuo grotesco, deformado por el proceso judicial, de alguna pieza mucho más compleja. Un busto relicario, por ejemplo, o una imagen orientada a la meditación sobre la cabeza decapitada de Juan el Bautista, figura potentísima en imaginarios medievales, o una pieza apotropaica traída de Oriente y reinterpretada, o incluso una forma cifrada de referirse a un objeto que contenía algo más valioso en su interior: texto, reliquia, fragmento, nombre. El problema del juicio no es que invente desde cero, sino que convierte lo ambiguo en monstruoso. Y la monstruosidad administrativa suele tener una función muy práctica: justificar el acceso total a los bienes del acusado. En otras palabras, cuanto más terrible pareciera el temple, más fácil resultaba abrirlo por completo. Pero abrir una institución no es lo mismo que comprenderla. Y quizá esa distancia entre apertura y comprensión sea la cuna misma del mito templario. Las autoridades pudieron incautar papeles y objetos sin entender del todo qué tenían entre manos. Un teólogo podía reconocer un error doctrinal donde en realidad había una metáfora mal digerida. Un notario podía describir como ídolo una pieza cuya función exacta ignoraba. Un oficial real podía clasificar un conjunto de pergaminos extranjeros como material sospechoso sin captar su verdadero valor. El archivo del poder, entonces, no solo conserva, también deforma. Eso explicaría por qué algunas pistas sobre los templarios parecen siempre al borde del sentido, pero nunca terminan de cerrarse. No es solo que falten documentos, es que muchos quizá sobrevivieron ya traducidos por una mirada enemiga. Y ahí hay otra ironía deliciosa: los grandes enemigos del secreto suelen convertirse en sus mejores conservadores. La corona francesa necesitaba destruir la orden. El papado necesitaba domesticar el escándalo sin deslegitimarse a sí mismo. Otros poderes necesitaban repartirse la herencia sin heredar la peste moral.
Cada uno de ellos produjo escritura defensiva, acusatoria, justificativa, administrativa. Al hacerlo, no solo atacaron al temple, también fijaron una imagen de él, y esa imagen, repetida durante siglos, funcionó como una segunda cárcel. Incluso si ciertos materiales sobrevivieron, quedaron atrapados dentro del relato oficial o semioficial que los rodeaba. Por eso el problema no es solo encontrar documentos, es aprender a leer alrededor de ellos. Hay que leer los silencios del rey, las cautelas del papa, las exageraciones de los inquisidores, las ausencias de los inventarios, la supervivencia rara de ciertos legajos, la reaparición tardía de piezas como el pergamino de Chinon, las modificaciones de lenguaje entre una copia y otra, los términos técnicos que luego se reinterpretan de forma sensacionalista. Es un trabajo casi arqueológico, pero no sobre piedra, sobre intención. Y aquí la historia se vuelve más grande de lo que parece, porque el caso templario no trata solo de una orden medieval, sino del modo en que el poder administra aquello que no puede destruir completamente. Hay cosas que quemas, hay cosas que exhibes, y hay cosas que archivas porque quemarlas sería demasiado visible y exhibirlas sería demasiado peligroso. Un archivo reservado es, a veces, la forma más elegante de censura. Eso puede sonar muy moderno, pero es profundamente medieval. El mundo eclesiástico sabía perfectamente graduar el acceso al conocimiento. Había textos para todos y textos para pocos. Había doctrina pública y discusión restringida. Había condenas solemnes y reservas discretas. Había materias que podían circular entre especialistas sin tocar al conjunto de los fieles. Esa lógica no necesitaba conspirar cada mañana. Bastaba con funcionar. Entonces, cuando alguien pregunta si Roma esconde la verdad sobre los templarios, la respuesta más seria quizás sea esta. Probablemente no la esconde como un villano de novela, pero sí pudo absorber piezas de esa verdad dentro de un sistema que privilegia la conservación controlada, la interpretación interna y la espera. Y para quienes sueñan con una revelación total, eso puede ser aún más frustrante, porque no hay una sola puerta que forzar. Hay que atravesar siglos de gestión documental. Ahora, déjame llevarte a un punto todavía más extraño. El legado templario no solo pudo sobrevivir en archivos formales, también pudo filtrarse hacia tradiciones simbólicas posteriores. Y aquí entramos en una zona donde la historia y la memoria cultural empiezan a rozarse de una manera peligrosamente seductora. Piensa en ciertos motivos que reaparecen una y otra vez en siglos posteriores. La idea del caballero custodio de un conocimiento reservado. La fusión entre guerra, pureza y secreto. La fascinación por el templo como modelo del cosmos. La importancia ritual de la geometría. La noción de una transmisión por linajes discretos. La promesa de una verdad que no se da al profano. Ninguno de esos motivos demuestra continuidad templaria directa. Eso sería un salto indebido, pero su recurrencia tampoco deja de llamar la atención. A veces una institución no sobrevive como institución, sobrevive como forma, y las formas son difíciles de confiscar. Un símbolo puede desprenderse de su origen y seguir viajando. Una práctica de lectura puede cambiar de nombre. Una imagen puede ser domesticada por otra tradición. Un viejo archivo puede alimentar por fragmentos imaginarios que después serán atribuidos a otros grupos. Órdenes sucesoras, corrientes devocionales, círculos nobles, incluso movimientos esotéricos mucho más tardíos. La genealogía exacta se pierde, pero el eco permanece. ¿Y si eso fue parte de lo que pasó con el temple? ¿Y si lo que hoy llamamos misterio templario no es solo el recuerdo de una persecución, sino la sombra de una transmisión incompleta? No una transmisión limpia, repito. No un linaje secreto perfecto escondido durante siglos en una cueva impecable. Más bien algo mucho más real y mucho más difícil de rastrear. Restos que cambian de manos,
símbolos que sobreviven sin explicar del todo su origen, documentos que se copian sin firma, ideas que pasan de una estructura a otra como brasa bajo ceniza. Eso ayudaría a entender por qué los templarios reaparecen, una y otra vez, allí donde la historia toca el borde de lo prohibido, en relatos sobre reliquias incómodas, en leyendas sobre iglesias construidas sobre geometrías extrañas, en manuscritos asociados a saberes mixtos, en historias de guardianes más preocupados por custodiar que por revelar. Y sin embargo, incluso todo eso quizá no sea todavía el centro del asunto, porque puede que estemos formulando mal la pregunta desde el principio. Tal vez no habría que preguntar qué escondían los archivos templarios, como si dentro hubiera un objeto estático esperando ser nombrado. Tal vez habría que preguntar qué modelo del mundo asomaba cuando esos archivos aún estaban vivos. Porque un archivo no guarda solo cosas, guarda relaciones, une lugares, nombres, objetos, deudas, visiones, lecturas, peligros. Un archivo es el esqueleto invisible de una institución. Y si el esqueleto del temple fue distinto de lo que nos contaron, entonces la bestia entera también lo fue. Tal vez eso es lo que verdaderamente inquietó a sus enemigos. No una reliquia concreta, no una cabeza parlante, no un evangelio explosivo aislado, sino la posibilidad de que la orden hubiera tejido una red donde la fe, la guerra, el dinero, el templo, la memoria antigua y el conocimiento reservado empezaban a tocarse demasiado. Y cuando demasiadas cosas se tocan en el lugar equivocado, el poder reacciona, a veces con juicio, a veces con fuego, y a veces, peor todavía, con archivo, porque el fuego destruye una prueba, el archivo la domestica. Pero hay un problema con domesticar ciertas cosas. Si se conservan el tiempo suficiente, un día alguien vuelve a leerlas con otros ojos, y cuando eso ocurre, lo que parecía muerto empieza a moverse otra vez. Y esa posibilidad se vuelve aún más perturbadora cuando miramos un detalle casi nunca contado como debería. Algunas de las historias más obsesivas sobre los templarios no giran alrededor de lo que perdieron, sino de algo que, según ciertos indicios y ciertas leyendas persistentes, habrían conseguido sacar de Francia antes de que cayera la red. No su oro, no sus castillos, algo mucho más ligero y mucho más peligroso. Un conjunto de objetos y textos cuya pista, según algunos, no conduce primero a Roma, sino hacia un lugar donde piedra, mar y geometría parecen seguir guardando el mismo secreto con la boca cerrada. Y ese lugar, en la imaginación de medio mundo, suele tener forma de capilla, de isla rocosa, de criptas húmedas y de proporciones demasiado perfectas para parecer casuales. A veces se llama Escocia, a veces Portugal, a veces una fortaleza olvidada en la península ibérica, a veces una iglesia reconstruida una y otra vez sobre un subsuelo más antiguo que su propia fachada. Cambia el mapa, pero no cambia el impulso narrativo. La sospecha de que lo más delicado del temple no desapareció, sino que fue reubicado en un espacio donde el secreto pudiera cambiar de piel. Y eso nos obliga a entrar en la última zona de esta historia, la frontera entre la evidencia, la persistencia simbólica y el miedo a mirar demasiado de cerca. Porque, llegados a este punto, ya no basta con preguntar si los templarios escondían papeles comprometedores, reliquias ambiguas o textos heterodoxos. La pregunta más afilada es otra. ¿Qué habría pasado si su archivo no estuviera hecho solo para conservar el pasado, sino también para programar el futuro? No en un sentido mágico barato, como si hubieran dejado un manual para dominar el mundo escondido entre dos salmos, sino en un sentido mucho más serio. Un archivo puede diseñar continuidad. Puede decidir qué se transmite, qué se oculta, qué se disfraza, qué se deja madurar durante generaciones antes de volver a salir. Y si una orden como el temple comprendió eso,
Entonces, su verdadero poder no estaba en la espada ni en la riqueza, sino en haber aprendido a sobrevivirse a sí misma. Piénsalo. Una institución cae. Sus edificios cambian de dueño. Sus hombres son arrestados, absorbidos, ejecutados o dispersados. Sus símbolos públicos son manchados. Su nombre queda asociado a la sospecha. En apariencia, todo terminó. Pero si antes de caer esa institución consigue desplazar una parte de su memoria viva hacia otros cuerpos, otras órdenes, otros archivos, otros linajes, otras prácticas de lectura, entonces la destrucción no es total, solo cambia de escenario. Por eso las huellas más perturbadoras del legado templario no siempre aparecen donde esperamos. A veces no brotan en documentos explícitos, sino en convergencias extrañas. Una iglesia levantada con obsesión geométrica, una devoción rara hacia una figura decapitada o una cabeza relicario, un fondo documental donde ciertos nombres reaparecen ligados a custodias anómalas, una tradición local sobre cofres que no deben abrirse, un puerto conectado con rutas donde, oficialmente, ya no había nada que transportar, un monasterio que hereda más de lo que admite, un linaje noble que de pronto aparece como depositario de algo que no se atreve a describir del todo. No prueban por sí solos una continuidad secreta, claro, pero cuando demasiadas rarezas se tocan, el azar empieza a sudar. Tomemos el caso portugués, porque es de los más sobrios y, precisamente por eso, de los más interesantes. Allí, la desaparición formal del temple no implicó una amputación limpia. La Orden de Cristo heredó una parte importante de su estructura material y humana. Eso no es una fantasía, es historia, y esa continuidad tuvo consecuencias enormes en siglos posteriores, especialmente en el contexto de la expansión marítima portuguesa. No estoy diciendo que los navegantes del Atlántico llevaran en el bolsillo mapas templarios del fin del mundo, ni instrucciones cifradas extraídas del Sancta Sanctorum. Eso sería demasiado fácil. Lo que sí puede afirmarse es algo más serio. La continuidad institucional permitió que hábitos administrativos, memorias de red, técnicas de organización y quizá incluso ciertas sensibilidades simbólicas sobrevivieran en otro nombre. Y una continuidad así basta para que el archivo no muera del todo. Ahora bien, ¿qué clase de sensibilidad simbólica podría haber sobrevivido? Aquí la respuesta no es una lista cerrada, sino una constelación. El temple estuvo obsesionado, como muchas corrientes medievales, con la idea de custodia. Custodiar no es solo guardar, es vigilar un umbral entre lo accesible y lo reservado. Eso transforma la forma de entender la verdad. Una verdad no se entrega indiscriminadamente, se administra, se calibra, se protege incluso de quienes creen desearla. Ese reflejo de custodia, una vez interiorizado, puede vivir siglos sin necesidad de conservar el uniforme original. Y aquí empieza a oler a algo más profundo, porque muchas de las leyendas tardías sobre templarios no se centran tanto en riqueza escondida, como en conocimiento no entregado. El oro es tentador, sí, pero el oro solo compra codicia. Un archivo prohibido, en cambio, compra imaginación, teología, política y miedo. Hace sentir que alguien, en algún momento, vio un fragmento del tablero completo y decidió no enseñarlo. Tal vez por eso la figura del Grial quedó tan fácilmente imantada hacia el mundo templario, aunque las conexiones históricas directas sean bastante discutibles. El Grial no es solo un objeto, es una estructura narrativa. Es la promesa de que existe algo sagrado cuya posesión exige pureza, interpretación correcta y peligro. Encaja casi demasiado bien con la idea popular del temple, como guardián de lo reservado. Y cuando una figura literaria encaja demasiado bien con un vacío histórico, suele acabar colonizándolo, no porque sea prueba, sino porque ofrece una forma de pensar el hueco. Lo mismo ocurre con ciertas lecturas de Rosslyn.
de capillas asociadas a simbolismo exuberante o de tradiciones genealógicas que aparecen siglos después envueltas en bruma. Muchas son proyecciones tardías, adornos románticos, injertos esotéricos del siglo XVIII o XIX, pero sería un error despacharlas todas con una sonrisa superior. Las leyendas no son pruebas, pero son mapas emocionales. Indican dónde generaciones enteras sintieron que había un pliegue en la historia. Y cuando demasiadas generaciones sienten el pliegue en lugares parecidos, conviene al menos mirar por qué. A lo mejor la respuesta no está en una continuidad lineal y perfecta, sino en una persistencia de función. El temple desaparece, pero la función del guardián pasa a otros. Ya no se llaman templarios, ya no llevan la misma regla, ya no dependen del mismo sistema, pero conservan algo del gesto. Custodiar sin explicar demasiado, transmitir por capas, dejar que el tiempo filtre a los curiosos. No porque todos formen parte de una gran conspiración milenaria, sino porque ciertas cosas, cuando sobreviven a una catástrofe, solo pueden hacerlo así. Y ese así es importante. No es un escondite infantil, es una estrategia cultural. Un manuscrito incómodo puede sobrevivir si se copia dentro de otro volumen más aceptable. Una reliquia ambigua puede sobrevivir si cambia de nombre. Una práctica de lectura puede sobrevivir si pasa a un círculo devocional más discreto. Una hipótesis teológica puede sobrevivir si se transforma en alegoría arquitectónica, en himno, en tradición local o en comentario marginal. Eso hace que el archivo templario, si realmente contenía materiales sensibles, sea especialmente difícil de matar. No porque sea indestructible, sino porque puede descomponerse en formas menores y seguir vivo sin anunciarse. Ahora bien, para entender por qué todo esto asusta tanto, hay que formular una última hipótesis, quizá la más seria y la menos espectacular a simple vista. ¿Y si lo verdaderamente peligroso de los archivos templarios no fuera un secreto concreto, sino una manera distinta de unir cosas que el poder quería mantener separadas? Fe y finanzas, guerra y mística, reliquia y administración, Jerusalén y Europa, memoria bíblica y geopolítica, conocimiento antiguo y autoridad presente. Eso sí sería explosivo. Porque una iglesia puede tolerar la santidad de los monjes, el heroísmo de los guerreros y la eficacia de los administradores, mientras cada uno permanezca en su compartimento. Lo que desestabiliza de verdad es una orden que empieza a tocar todos esos registros a la vez y encima a producir su propia memoria escrita sobre ellos. Una institución así deja de ser una herramienta. Empieza a parecerse a un modelo alternativo de poder. Y ningún modelo alternativo de poder sobrevive tranquilo cuando el centro se siente amenazado. Desde esa perspectiva, la caída del Temple se vuelve casi inevitable. No porque los templarios fueran demonios, ni porque fueran santos demasiado puros para este mundo, sino porque habían llegado a una posición estructuralmente insoportable. Eran demasiado ricos para resultar cómodos, demasiado autónomos para resultar obedientes, demasiado internacionales para ser controlables y demasiado envueltos en simbolismo sacro como para ser tratados solo como una banca con espuelas. Había que desmontarlos. La cuestión era cómo hacerlo sin admitir abiertamente que el problema era político y estructural. La respuesta fue brillante en su crueldad. Convertir el exceso de complejidad en exceso de monstruosidad. Presentarlos como idólatras, como desviados, como hombres de ritos sucios y secretos vergonzosos, como poseedores de una cabeza extraña, como renegados de la cruz. Todo eso simplificaba ante el público lo que, por dentro, era mucho más difícil de manejar. Y mientras el teatro de la condena ocupaba la escena, otra operación más silenciosa podía desarrollarse entre bastidores: la redistribución de bienes, la absorción de papeles, el examen de objetos, la domesticación del legado. Dicho de forma brutal, la hoguera fue visible, el archivo no,
Y sin embargo, si miras la historia larga, quizá el archivo haya sido más decisivo que la hoguera, porque el fuego mata a un hombre, pero un documento bien guardado puede esperar a que mueran 10 generaciones y seguir allí, respirando muy despacio. Eso nos lleva a una cuestión casi filosófica. ¿Por qué nos obsesionan tanto los templarios? ¿Por qué, entre tantas órdenes medievales, esta sigue generando la sensación de que hay una puerta mal cerrada? No puede ser solo por la espectacularidad de su final. La historia está llena de finales violentos. Tampoco puede ser solo por el oro. Hay tesoros más concretos y menos discutibles en otros lugares. Lo que vuelve magnético al Temple es otra cosa. La intuición de que representa el instante exacto en que una institución toca un secreto que tal vez no entiende del todo, pero que ya no puede soltar sin transformarse. Ese momento es universal. Le pasa a imperios, a religiones, a científicos, a artistas, incluso a personas corrientes. Hay un punto en el que descubrir algo te obliga a elegir entre compartirlo, administrarlo o enterrarlo. Y cada opción tiene un precio. Los templarios, reales o imaginados, encarnan ese dilema como pocas figuras. Por eso siguen vivos, porque no solo hablan del siglo XIV, hablan de nosotros. Nos gusta pensar que queremos la verdad completa. Pero, ¿de verdad la queremos? Imagina por un instante que mañana apareciera un conjunto documental razonablemente sólido, procedente de una cadena de custodia creíble, que mostrara que ciertos altos templarios manejaron textos o reliquias capaces de alterar la comprensión tradicional de su misión. No tendría que derribar el cristianismo ni probar ninguna fantasía de sangre sagrada. Bastaría con demostrar que la orden, en sus capas más altas, operaba con una visión espiritual mucho más extraña y más híbrida de lo que se ha aceptado oficialmente. ¿Qué haríamos con eso? ¿Lo estudiaríamos con serenidad? ¿Lo convertiríamos en circo? ¿Lo usaríamos para confirmar manías previas? ¿Lo pondríamos al servicio de otra maquinaria de poder? Ahí está la trampa del archivo. No solo custodia el pasado, también examina a quien lo abre. Quizá por eso tantas tradiciones sobre conocimiento peligroso insisten en que no todo lector está preparado. No porque exista una aristocracia mística de elegidos impecables, sino porque toda verdad compleja puede ser degradada en manos impacientes. Los medievales sabían algo que nosotros, entre clics y titulares, olvidamos con frecuencia. Comprender exige forma, disciplina y tiempo. Sin eso, hasta un documento auténtico termina convertido en caricatura. Y, siendo sinceros, eso ya ha ocurrido con los templarios más de una vez. Se les ha usado para vender novelas, teorías imposibles, delirios genealógicos, campañas de turismo y disfraces ideológicos de todo tipo. A veces parecen menos una orden histórica que un espejo donde cada época proyecta sus propias obsesiones. Pero incluso esa explotación constante nos dice algo. No se saquea una ruina vacía con tanta insistencia. Se saquea aquello donde todavía se percibe valor. Entonces, al final, ¿qué escondían realmente los archivos templarios? Tal vez no un único secreto con mayúsculas. Tal vez algo más incómodo. La prueba de que la frontera entre ortodoxia y exploración era más porosa de lo que nos contaron. La huella de contactos intelectuales y simbólicos que no encajaban en un relato limpio. La memoria de una orden que, por su posición excepcional entre Oriente y Occidente, tocó demasiadas capas del mundo a la vez. Los rastros de una administración de lo sagrado que unía dinero, guerra, reliquia y texto de una manera casi insoportable para sus rivales. Y quizá, en algún nivel, la constatación de que el poder no teme solo a la herejía, teme también a las instituciones que aprenden a custodiar sentido por cuenta propia. Esa sería una respuesta menos novelesca, pero mucho más inquietante, porque nos obliga a dejar de buscar solo un objeto perdido y empezar a ver una arquitectura entera de silencios, transferencias y supervivencias.
Nos obliga a aceptar que el gran misterio templario tal vez no sea una cámara escondida bajo una iglesia, sino una red de decisiones humanas. Que guardar, que callar, que transformar, que dejar circular disfrazado, que condenar en voz alta mientras se conserva en voz baja. Y esa red, de una forma extraña, sigue viva. Sigue viva cada vez que un documento reaparece y complica la historia oficial. Sigue viva cada vez que una leyenda demasiado persistente señala un lugar donde nadie logra cerrar del todo la pregunta. Sigue viva cada vez que intuimos que la Edad Media no fue un bloque oscuro y simple, sino un campo eléctrico de ideas, miedos y contactos mucho más sofisticado de lo que nos enseñaron. Sigue viva porque el temple, destruido o no, quedó plantado justo en el centro de una tensión que nunca desapareció. ¿Quién tiene derecho a custodiar la verdad y bajo qué condiciones? Tal vez esa sea la razón por la que, después de tantos siglos, seguimos oyendo ese eco. No el eco de armaduras chocando, sino el de cofres cerrados, plumas raspando pergamino, sellos de cera enfriándose en la noche, pasos en un corredor de piedra y una orden susurrada demasiado tarde o justo a tiempo. Guarda esto, no lo muestres aún, no lo destruyas, todavía no, y quizá ahí, en ese todavía no, esté escondido el corazón entero de la historia templaria. Porque hay secretos que se entierran para siempre. Y hay secretos que solo se esconden hasta que el mundo vuelva a hacerse la pregunta correcta. Gracias por haber llegado hasta el final de este viaje conmigo, entre archivos, hogueras, piedras sagradas y silencios que han durado siglos. Si esta historia te hizo mirar a los templarios con otros ojos, no solo como guerreros, sino como posibles guardianes de una memoria mucho más peligrosa de lo que parece, entonces ya hemos abierto juntos una puerta importante. Y ahora te dejo con una última pregunta, simple solo en apariencia. Si mañana te pusieran delante un documento auténtico del archivo más incómodo del Temple, ¿querrías leerlo por amor a la verdad o por la emoción de tocar algo prohibido? Piénsalo bien. Nos vemos en el próximo video.